Y bien, para hablar de números ya se encuentra en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, un gusto. Hace días que no nos veíamos por acá. Mucho tiempo, es un placer estar aquí después de tantos días de ausencia. Así es. Daniela, vamos a empezar en Colombia porque hoy es el cuarto día de paro de transportadores y todavía no hay ningún acuerdo a la vista. Claro, vamos a hacer un pequeño contexto. Los manifestantes que se quejan del primero de 3 incrementos planeados en el precio del combustible diésel no han aceptado ninguna de las propuestas del gobierno de Gustavo Petro. Este combustible lleva más de 4 años congelado y ha venido siendo subsidiado por el llamado Fondo de Estabilización de Precios, que acumula un déficit billonario por cuenta de este subsidio. La idea del gobierno es incrementar ese combustible en lo equivalente a $1,5 por galón hasta finales de 2025. En rechazo, los transportadores de carga y de pasajeros, así como otros gremios, han bloqueado las principales vías de ciudades tan importantes como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que inicialmente se tenía previsto que este primer alza en el ACPM, también se conoce así, iba a generar un impacto de 0,3 puntos en la inflación de septiembre. Ahora dice que el paro tendrá un efecto muchísimo mayor sobre los precios de la canasta familiar, pero los huelguistas mantienen su posición. Gustavo Petro. La que otra vez se llama Gustavo Petro, que no cumplió la palabra. ¿Cuál era la palabra? Que no le iba a incrementar el precio de la CPM. No es que lo apoye porque me está afectando a mí porque no he podido llegar a mi casa desde ayer. No lo estoy apoyando porque yo estoy trabajando. Que no le bajen a la CPM y que hayan más acuerdos para estar en una mejor condición, ya que el presidente había dicho que iba a estar con los transportadores y todo fue un engaño. Bien, vamos a cambiar a Argentina, Daniela. El miércoles hubo protestas ahí en este país. Decenas de jubilados protestaron en el centro de Buenos Aires contra el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba la pensión mínima al mismo ritmo que la inflación. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, mientras que el gobierno afirma que la medida hace parte de su plan de austeridad. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Las finanzas de los jubilados argentinos no aguantan más. Decenas de pensionados se agolparon en el centro de Buenos Aires para manifestarse contra el veto del presidente Javier Milei a un proyecto aprobado por el Congreso para aumentar la pensión mínima. Los manifestantes reclaman un aumento de las pensiones del 8,1% en relación con la inflación del país. La protesta derivó en enfrentamientos con la policía argentina, que empujó y lanzó gases lacrimógenos a los adultos mayores. ¡Somos jubilados! ¡Hemos laburado toda la vida! ¡Y hemos luchado para tener nuestros derechos! ¡Y nos sacaron todo! Y encima nos matan a palo, no quieren muertos, muertos, a los pibes y a los jubilados no quieren muertos. El Senado argentino aprobó el incremento el 22 de agosto. Sin embargo, Milei puso freno al proyecto este lunes 2 de septiembre. El mandatario afirmó que la medida va en contra de su plan de austeridad y la catalogó de irresponsable y desorbitada. Actualmente, la pensión mínima en Argentina es de alrededor de $230, $70 menos que la canasta de enseres básicos. Yo como jubilado no llego ni a comer 15 días con mi jubilación. Y ahora tampoco tengo para hacer changa, no tengo trabajo. Y tengo que de vez en cuando, qué sé yo, vender tortillas o hacer algo para poder llegar a fin de mes, desgracia. El libertario ha decidido recurrir a decretos ejecutivos para llevar a cabo sus planes de austeridad. El veto de Milei amplía sus diferencias con el Congreso argentino, que es controlado por partidos de oposición. Daniela, de Argentina vamos a pasar a Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump destapan ya sus cartas sobre la política de impuestos empresariales. Mira, ambos candidatos presidenciales están aprovechando la semana previa al debate para afinar sus mensajes económicos sobre quién podría hacer más por la clase media. El republicano Donald Trump hablará en el Club Económico de Nueva York este jueves y probablemente afianzará su mensaje de que los recortes de impuestos para las empresas y los ricos son esenciales para promover más inversiones. Su oponente, Kamala Harris, cree que el incentivo debe ir por el lado de las microempresas. La deducción fiscal actual para una empresa emergente es de solo $5.000, ¿de acuerdo? Entonces hay que compensar la diferencia. Hay que pensar cómo se va a hacer esto. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de riqueza y capital. Por eso, parte de mi plan es ampliar la deducción fiscal para empresas emergentes a $50.000. Es básicamente una reducción de impuestos para iniciar una pequeña empresa.
Y ahora pasamos a China, Daniela, que busca estrechar la alianza económica con África. En su discurso en la ceremonia de apertura de la 9ª cumbre del Foro de Cooperación China-África, el presidente chino Xi Jinping prometió a los delegados de más de 50 naciones africanas que la segunda economía del mundo está dispuesta a ampliar unilateralmente el mercado en el que es hoy el continente de más rápido crecimiento. Esto dijo Xi Jinping. En los próximos 3 años, el gobierno chino está dispuesto a proporcionar 360.000 millones de yuanes, unos 51.000 millones de dólares de apoyo financiero, incluidos 30.000 millones de dólares en facilidades crediticias y 11.000 millones de dólares en diversos tipos de asistencia, y a promover que las empresas chinas inviertan no menos de 10.000 millones de dólares en África. Daniela, vamos a conocer los indicadores. Los mercados asiáticos cerraron mixtos el jueves tras una ola de ventas global el día anterior. El Nikkei japonés bajó más del 1% después de que se conociera que el crecimiento salarial en ese país sigue siendo fuerte y esto aumenta la probabilidad de otra subida de tasas de interés. En Europa, la acción de la compañía automotriz sueca Volvo sube casi un 3% después de que abandonara el miércoles su objetivo de ser totalmente eléctrico en 2030. Y la bolsa de París, vemos cómo cae en medio de la agitación política en este país. En Francia, hoy el presidente Emmanuel Macron nombró al ex negociador del Brexit, Michel Barnier, como primer ministro. Y bien, vamos a conocer nuestra cifra del día. 1,1 vacantes por cada desempleado hay hoy en Estados Unidos, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento de Trabajo, que dice que en el país hay 7,7 millones de puestos sin ocupar. Esta es la menor cantidad desde enero de 2021 y también, Andrés, refleja la necesidad continua de trabajadores en la economía. Y marca, mire usted, un cambio con respecto a antes de la pandemia, porque antes de la crisis siempre había más personas desempleadas que puestos disponibles. Después de la crisis llegó a haber casi 2 vacantes por cada persona sin trabajo. En ese momento se produjo lo que se conoció como la gran renuncia, y era que las personas preferían quedarse en su casa recibiendo muchas veces cheques del gobierno para, sí, exactamente, y no iban a buscar trabajo, y esto generó en su momento que los empleadores tuvieran muchos problemas para poder conseguir gente que fuera a trabajar, ¿no? Bien, sí, un problema que no es bastante, no se evidencia así a simple vista, ¿no? Daniela, claro que sí. Muchísimas gracias por la información económica. Ya nos vemos en unos minutos con la actualización. Así es. Vamos ahora a las noticias deportivas.